aquel manantial. Llenaste hasta el borde del vino mejor, las tinajas que pude encontrar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer, tú ya pones, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a poner, tú ya pones, Jesús, lo demás. Bienvenidos, amados hermanos, a este Shabbat Shalom, el primer Shabbat del mes 9, del mes de los primeros frutos. Por ello, preciosos Reyes Santos, aquí estamos, haciendo nuestra parte, dando también nuestro primer fruto de amor, sacrificando para que llegue hasta ustedes esta hermenéutica con la mayor gracia, con la mayor ayuda del Ruach HaKodesh. Para ello, preciosos Reyes Santos, iniciamos este Shabbat poniéndonos en las manos de Jehová para que su Ruach HaKodesh sea el que hable y sea el que nos dé el discernimiento de su gracia y de su favor. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, iniciamos este Shabbat colocándonos en tus manos. Te pedimos, amado Jehová, que vengas a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos colme, nos llene, nos plene de toda dicha, nos plene de toda unción. Queremos tener el conocimiento de tu gloria. Tu Ruach HaKodesh venga sobre nosotros y nos inspire de todo tu amor y del pleno conocimiento de tu palabra, para que sea tu gracia la que asista a todos y cada uno de los que escuchan, Padre Santo, la hermenéutica que vamos a disertar en este Shabbat. Padre de la gloria, en este Shabbat nos ponemos en tus manos, Padre. Entramos en tu reposo, en tu descanso, para ser guiados por ti, inspirados por ti. Nos sentamos en el diván junto a ti para recibir de tu Torah, de tu instrucción, de tu enseñanza. Te adoramos y te bendecimos, Padre de la gloria, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Ha iniciado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura es tomada del libro de el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versos del 10 al 16. En aquellos días el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas, anda, prepáralo, como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue
hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Amén. Salmo 146, versos del 7 al 10. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da su pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda. Trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. 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 Segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versos del 24 al 28. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio, de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. Amén. Lectura del Santo Evangelio del apóstol Marcos,
del capítulo 12 a los versos 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a los discípulos les dijo: os aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de los que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Amén. Amados hijos, continuando con la ley espiritual, es tomada del capítulo 12, del verso 29 al 31 del libro de Marcos. Y dice lo siguiente: Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. En el complemento de la primera lectura de Primera de Reyes capítulo 17, tomamos el verso 14. Porque esto dice Jehová, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará, y el aceite del cántaro no se terminará, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Y en la segunda lectura del libro de Hebreos, tomamos los versos 27 y 28. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Y del Salmo 146 tomamos el verso 9. Da el Señor protección al forastero y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía el camino de los malvados. Cuando damos la ley espiritual y el complemento sin referencia a citas bíblicas, se lee de la siguiente manera. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Porque esto dice Jehová, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Da el Señor protección al forastero y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía el camino de los malvados. El título de la hermenéutica de hoy, 7 de noviembre, es: Jehová distingue a la eclesía en medio de los falsos creyentes. Así es, Jehová distingue a la eclesía en medio de los falsos creyentes. Amados hijos, continuamos con la introducción.
Como vemos, el título es Jehová distingue a la eclesía en medio de los falsos creyentes. Hoy el Evangelio nos habla de Yeshua una exhortación hacia acerca del verdadero juicio. El verdadero juicio no se corresponde con apariencias. El verdadero juicio se corresponde con la verdad. Y el verdadero juicio solamente se denota a través del Espíritu. La Escritura resalta que el hombre espiritual puede juzgarlo todo, pero nadie puede juzgarlo a él. Y esa es la situación de hoy. Vemos que en la porción del Evangelio está Yeshua en el templo y muchos ricos vienen a echar sus sacos de monedas en las ofrendas del templo. Pero también pasa una viuda, echa 2 moneditas y Yeshua dice, ella ha dado más porque ella ha dado todo lo que tenía para vivir. Cuando vemos aquí entonces en contexto, vemos que la entrega de la viuda es una entrega primordial. ¿Por qué? Porque ella dio lo primero. ¿Cómo sabemos que dio lo primero? Porque dio lo único que tenía. Ella no esperó a tener más para entonces apartar una 10ª parte. Las únicas 2 monedas que tuvo las entregó. Muy bien. Sin embargo, es una exhortación que Yeshua hace. Por eso allí no está la ley espiritual. La ley espiritual está más atrás, en los versos del 29 al 31, que se refieren a la ley más grande, la ley del amor. Ya el precioso Rey Santo Diego Andrés la semana pasada nos habló, nos disertó acerca de esta ley y continuamos con esta ley espiritual porque en el contexto de este bloque de capítulos de Marcos se nos va a insistir de esta ley en base a diferentes puntos que debemos analizar. Dicho esto de paso, estamos desde que empezó el precioso Rey Santo Diego Andrés con los jóvenes la semana pasada, estamos haciendo la preparación a Cristo Rey. Estamos preparando el camino para la celebración de Cristo Rey. Por ello, estas lecturas que se presentan nos van encaminando hacia qué es lo más importante de todo el Evangelio. Bueno, lo más importante, Yeshua lo viene diciendo, hay que amar a Jehová y hay que amar al prójimo. Muy bien. En la contextualización de hoy para esta introducción, vemos entonces que en la primera lectura está también la viuda de Sarepta. Y la viuda de Sarepta también tenía solamente un poco de harina y un poquito de aceite para preparar un único pan para ella y su hijo. Pero el profeta le dice, dame a mí primero, porque el Señor ha prometido proveerte abundantemente en el tiempo que dure la escasez. Y en la segunda lectura vemos a Bernabé exhortando a los sacerdotes que querían volver atrás, diciéndole, no vuelvan atrás, porque Yeshua es el sacrificio perfecto. Mientras que el sumo sacerdote, según los hombres, entraba año tras año para ofrecer sangre ajena, Yeshua se ofreció una única vez delante del Padre con un sacrificio perfecto. Hoy estamos hablando de que Jehová distingue a la eclesía en medio de los falsos creyentes. Y es que la eclesía da lo primero. La eclesía da lo primero. El falso creyente da lo que le sobra. Los ricos del Evangelio daban lo que les sobraba. En la primera lectura, esta viuda de Sarepta hizo el primer panecillo para dárselo al profeta Elías. Y en la segunda lectura vemos entonces a Yeshua entregándose como primicia su propia sangre delante del santuario eterno, delante del santuario del Padre. Yeshua nos dice, nos muestra que su ejemplo es que Él se ofreció Él mismo como primicia por la salvación de muchos. De tal forma que la verdadera eclesía, a imagen de Yeshua, también ofrece lo primero, se entrega a sí mismo. Jehová, como es espíritu, distingue a la eclesía del que no lo es. ¿Por qué? Porque aunque yo no reconozca que es lo primero, y aunque los demás no reconozcan lo que es lo primero, Jehová sí reconoce.
cuando cada uno de nosotros damos de lo primero, de lo exclusivo, de lo reservado de nuestro corazón para Él. Así que, amados hermanos, dispuestos todos a equiparnos en esta hermenéutica para ver la importancia que tiene para el Señor el que nosotros también demos la primera parte para ser distinguidos como eclesía del resto que solamente da lo que le sobra. Por último, en el Salmo es interesante ver cómo Jehová protege al forastero, al huérfano y a la viuda. ¿Por qué? Porque ellos dependen totalmente de Jehová. Sus vidas por entero están en las manos de Jehová. Y dice, desvía el camino de los malvados. ¿Por qué? Porque cuando yo malvadamente doy a Jehová de lo que me sobra, entonces Jehová sabe que mi corazón no es íntegro para Él. Y de acuerdo a la concupiscencia de mi corazón, así como el hijo pródigo, Jehová va a permitir que yo me aleje si en mi corazón no es entero para Él. Ya lo dice la Escritura, nadie puede servir a dos dioses al mismo tiempo. Preferirá a uno y dejará a otro. Quien camina delante de Jehová con maldad en su corazón, dando de lo que le sobra, es cuestión de tiempo de que se aparte del Señor, para que se aparte del Señor. Así que iniciamos, preciosos reyes, la disertación lectura por lectura. Amén. Iniciando con el diagnóstico de la primera lectura, amados hijos, tenemos que el libro de Reyes. El tiempo de los reyes constituye la tercera etapa de la historia de Israel, después del tiempo de los patriarcas. Abraham en los años 1750 a.C. y el tiempo del Éxodo y la conquista de Moisés en el año 1250 a.C. David había tomado Jerusalén más o menos en el año 1000 a.C. El reino de David y sus hijos Salomón se dividió tras la muerte de Salomón, ocurriendo esto en el año 932 a.C. La parte del norte, llamada Reino de Israel, dejará de existir como nación al cabo de 2 siglos. La parte del sur, llamada Reino de Judá, durará hasta el año 587, año de la destrucción de Jerusalén y del templo, con el destierro a Babilonia. Son en total 4 siglos. Estos 4 siglos de los reyes son los más importantes de la historia sagrada, porque este fue más o menos el tiempo en que Dios hizo surgir en ese pueblo los profetas. La mayor parte de la Biblia se escribió en esos 4 siglos. No solamente los grandes profetas dejaron sus obras, Isaías, Jeremías, sino que grupos de profetas de menos importancia escribieron gran parte de la historia de Israel. La mayoría de las páginas del Génesis y el Éxodo, los libros del Deuteronomio, de Josué, de los jueces, de Samuel y de los reyes. Con esto queremos decir que el periodo de los reyes es el que conocemos con mayor precisión histórica. Muy bien, estos fueron 4 siglos en que la fe de Israel enfrentaba tentaciones, persecuciones y dificultades de toda clase. Maduró hasta alcanzar en los grandes profetas esta sublimidad y lucidez que solo Cristo podía llevar más adelante. Muy bien, el libro de los reyes. Al comienzo, los 2 libros de los reyes formaban uno solo. Esta obra es el fruto de la reflexión de los profetas y terminó de redactarse durante el destierro a Babilonia. Se trata de una historia religiosa que deliberadamente omite hechos que otros toman en cuenta, como el gobierno de Jeroboam II en Samaria, que se nota con más detalle en otros libros. El juicio es siempre desfavorable para los reyes de Israel, recordando cada vez más la culpa
del primero de ellos, Jeroboam, responsable de la división. Solamente se alaba a algunos reyes de Judá por su fidelidad a Jehová. Recordemos que del reino de Israel en el norte, todos los 20 reyes fueron reprobados, iniciando con Jeroboam, quien corrió de su territorio a los levitas por miedo de que en la celebración de las fiestas, cada vez que fueran los del reino de Israel al templo en el reino de Judá, entonces pudieran ser convencidos de alguna manera de retornar hacia Judá, haciendo de los dos reinos uno solo. Para evitar esto, Jeroboam entonces instituyó 2 becerros de oro y instituyó una nueva forma, una nueva manera, una nueva religiosidad, donde él mismo era a la vez rey y sumo sacerdote. Por ello que Jehová, desde Jeroboam hacia adelante, mientras no retornaran al templo de Jerusalén, toda práctica que ellos hicieran en nombre de Jehová, aunque lo hacían de acuerdo a sus fuerzas, era práctica idolátrica. Por ello debemos tener en cuenta el hecho de adorar al Señor como Él lo dice, porque de otra manera simplemente estaríamos cayendo en idolatría si decimos que le amamos a nuestra manera. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Bueno, Roboam se quedó en Judá, en el reino de Judá en el sur. Muy bien. Este libro tiene 3 partes interesantes, ¿no? Hablando de la contemporanización del todo del libro de los reyes. Tenemos, por ejemplo, en la primera parte, la magnificencia del reinado de Salomón y del templo. En la segunda parte tenemos la historia de los 2 reinos separados, el de Israel y el reino de Judá. Aquí se relata. Después, en la tercera parte, tenemos la desaparición del reino de Israel y sigue la historia de Judá hasta su desaparición en el año 587. Los capítulos referentes a Elías y Eliseo formaban un conjunto aparte. A esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulos del 18 al 19, y en Segunda de Reyes, los capítulos del 2 al 8, específicamente sobre Eliseo. Muy bien. Por cierto, el capítulo 17 es el que nos ocupa en el día de hoy. El capítulo 17 de Primera de Reyes. Aquí, entonces, nos centramos básicamente en los versos del 10 al 17, en donde está Elías, delante de la viuda de Sarepta. Jehová le había indicado a Elías, después de su encuentro con Ahab, le había dicho: vete al torrente y allí aguardarás. Elías se fue al torrente, allí se quedó, escaseó el agua en el torrente e inmediatamente volvió a recibir la instrucción de Jehová: vete a Sarepta de Sidón, más al norte. Y allí, en Sarepta de Sidón, entonces yo he llamado una viuda para que la viuda te alimente durante todo este periodo. El enfrentamiento que había tenido Elías con Ahab era diciéndole: durante mucho tiempo no caerá lluvia sobre Israel del norte y no volverá a caer hasta que yo lo ordene. Aquí mismo está en el capítulo 17. Entonces, luego Elías va al torrente, allí se quedó unos días, luego Jehová lo llama a ir a Sarepta de Sidón, y la porción de la lectura que nos corresponde hoy es el encuentro de Elías con la viuda. Elías entonces le dice a la viuda que le busque agua. Y la viuda inmediatamente va a buscarle agua. La viuda no omitió, sino que descubrió,
reconoció a Elías como un profeta de Jehová, como un profeta del Dios Altísimo. Por eso ella inmediatamente dejó de recoger leña para ir a buscar agua para traer a Elías. Entonces, listo, la viuda cumplió la primera obediencia. La segunda obediencia: trae en tu mano un trozo de pan y me das. Ahí la viuda se detiene y dice: por Jehová tu Dios, que no miento, que estoy recogiendo leña para un poquito de harina y un poquito de aceite que tengo, preparar un pan para mí, para mi hijo, y luego morir. Aquí viene entonces la declaración que hace el profeta Elías en el verso 14, lo voy a leer textual, y dice, desde el verso 13, Elías le dijo primero: no temas, anda y haz lo que te digo, solo que prepara primero un pedacito que me traerás, luego harás otro para ti y para tu hijo. Y ahora sí, el verso 14, lo que tomamos como complemento de la ley espiritual. Porque esto dice Jehová, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará, y el aceite del cántaro no se terminará, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Es interesante lo que vemos en la actitud de la viuda. Ella estaba desprovista y simplemente estaba recogiendo la leña para producir el último recurso que tenía, producir un pan, elaborar un pan para ella y su hijo, y luego esperar la muerte. Pero el profeta Elías le dice: Jehová me ha enviado a ti, y Jehová ha prometido que habrá provisión hasta que llueva sobre la tierra para ti. Por ello, haz el pan, tráeme el mío primero, y luego haz el tuyo y el de tu hijo. La importancia número 1 de tener el espíritu de la viuda. La viuda reconoció en Elías al siervo de Dios. Por ello dejó la leña para buscarle el agua. Pasó la primera prueba. La segunda prueba, dijo la verdad al decir el único recurso que contaba. Ella no se negó en ningún momento a traerle al profeta. Simplemente le estaba hablando de la condición que tenía. Mas sin embargo, el profeta le declaró la palabra que el Señor tenía para ella, pero porque ella obedeció primero. Y ella inmediatamente volvió a obedecer. Hizo el pan pequeño para Elías, hizo la otra porción para ella, para comer ella y para comer su hijo. Ahora, bien interesante, aquí vemos cómo Jehová se ocupa de dar provisión a sus hijos. De dar provisión a sus hijos. Si tomamos en cuenta la vida de Elías, todo profeta, escúchenme bien esto, preciosos reyes santos, todo profeta, todo sacerdote, todo rey, debe ser en primera instancia un huérfano. ¿Sí? Así como les digo, debe ser en primera instancia un huérfano. La escritura relata: aunque te abandone tu padre y tu madre, con todo te recogerá el Señor. Recordemos que nosotros hacemos un cambio de estado. Cuando nosotros hemos asumido venir al reino, fuimos trasladados del reino de la muerte al reino de la luz admirable. Y por ello hemos salido como eclesía. Ya no le pertenecemos al mundo, a la carne y al demonio. Ahora le pertenecemos al amado esposo Yeshua HaMashiach. Y por ello debemos nosotros entonces seguir a Yeshua HaMashiach imitando a Yeshua HaMashiach. Y como la novia tenemos 3 funciones particulares. Tenemos que reflejar al novio, tenemos que multiplicar lo que el novio hace y tenemos que parir la descendencia del novio. Esas 3 funciones como eclesía nos corresponden. Ahora bien, aquí tenemos a Elías y yo les digo, está Elías en la posición de un huérfano. ¿Cómo de un huérfano? Ha sido apartado por Dios del mundo de la carne y del demonio y ahora tiene a Jehová por padre. Él no sigue la cultura ni la corriente del mundo. Él sigue la enseñanza, la instrucción que Jehová le dictamina.
De la misma forma, la viuda no tiene esposo. La viuda está totalmente dependiente de Jehová. Y la viuda espera su recurso y su provisión de Jehová. Ahora está la viuda, su hijo, que también es huérfano de padre, y está el profeta Elías allí. Y Jehová le dice, tengo recursos para ti, Elías, pero de manos de la viuda. Jehová iba a sostener la vida del profeta, pero para que el testimonio sea mayor, también Jehová halló en Sarepta de Sidón a una viuda que tenía las condiciones, llevaba una vida de piedad, estaba puesta en una postura de fe correcta como para recibir provisión del Dios Altísimo, pero primero ella tenía que dar. Y tenía que dar de lo primero de lo que tenía. Ahora, ya es difícil cuando se tiene poquito, como para también de ese poquito sacar la primicia para el profeta. Hablando en el mundo, la gente que tiene menos es la que menos comparte, porque se agarra de que casi no tiene para no compartir. Sabemos que nadie es tan pobre como para no dar, pero sin embargo, la gente que menos da es la gente que menos tiene, bajo la excusa de que lo que tiene no le alcanza. Así no funciona en el reino. Nosotros en el reino decimos, si lo que tienes no es capital para vivir, utilízalo como siémbralo como semilla. Si lo que tienes no logra sustentarte ni alimentarte, tómalo y siémbralo como semilla. Y espera ver la manifestación apoteósica de los milagros de Jehová ocurrir en tu vida. Aprende a vivir por fe y no por vista. Aprende a vivir reconociendo que siendo Jehová Padre es tu proveedor para absolutamente todas las cosas. Es necesario entonces pararnos en la postura de esta viuda que, haciendo caso de la declaración que hizo el profeta, tomó la harina que le quedaba, tomó el aceite que le quedaba, hizo la masa, sacó el pan del profeta Elías. Él comió primero y luego comió ella con su hijo. Cumpliéndose este mandato que Jehová determinó para la viuda, entonces ahora Jehová iba a ratificar el resto. Y efectivamente, durante 3 años y medio que duró la sequía, no faltó la harina, ni tampoco faltó el aceite en la casa de esta viuda. Fue sostenida sobrenaturalmente por Jehová, porque en su obediencia amó a Jehová por sobre todas las cosas y amó a su prójimo, el profeta Elías, como a sí misma, dando cumplimiento a la ley espiritual. Amar a Jehová primero y amar al prójimo son los dos mandamientos fundamentales que Yeshua dice, se los doy como un mandamiento nuevo, pero es el resumen de toda la ley y los profetas. Amar a Jehová y amar al prójimo. Y aquí lo vemos primeramente en acción en la vida de la viuda, en la vida de la que no tenía. Es capaz, si Elías iba a la casa de una persona adinerada, de todo lo que tenía almacenado, esta persona podía compartir con Elías, pero esto iba a ser en las fuerzas humanas. Jehová nos quiere mostrar a través de esta primera lectura de que el que vive en amor confía tanto en su palabra que al escuchar la declaración de su palabra por boca del profeta, simplemente actúa porque espera en Dios que así como le fue anunciado, se cumpla en su vida. Si esta viuda no hubiese sido piadosa, simplemente hubiese desoído al profeta y le hubiese dicho, está muy bien el cuentico que me estás dando, mas sin embargo, mi prioridad es cubrir la necesidad de mi hijo y la mía y después echarnos a morir. Pues no fue así. Aunque sus recursos eran escasos, mayor atención tenía ella por agradar al Señor, por amar a Jehová por sobre todas las cosas y por amar al prójimo que Jehová estaba colocando delante de ella, al profeta Elías. Así que, preciosos reyes santos, eso en el diagnóstico. En el pronóstico tenemos cosas también muy interesantes. En el pronóstico podemos ver 2 cosas
¿Qué hubiese sucedido si la viuda hubiese actuado de una manera impía? Hubiese comido ella, hubiese comido su hijo y ya, y se acabó. Y ciertamente iban a morir de inanición, porque no llovió durante 3 años y medio en todo el reino del norte. Si ella hubiese tomado ese camino, como hacen muchos, desoyendo los mandamientos, al desoír los mandamientos, entonces se entra en el mundo la carne y el demonio y la gente entra en un estremecimiento total, en un afán total, por el hecho de buscar su propio sustento. Ya lo vemos en Mateo capítulo 6. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 6, allí describe cómo viven los paganos y cómo tienen que vivir los hijos de Jehová. Allí lo vemos claramente. Empezando desde el verso 27. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué poca fe tienen? No anden tan preocupados. Digan, ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Jehová. Verso 32. Los que no Mateo 6:32. Los que no conocen a Jehová se afanan por estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que que necesitan todo eso. Verso 33. Por lo tanto, busquen busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. Esto me recuerda, amados hermanos, que alguien me preguntó, ¿por qué si yo diezmo, no veo la prosperidad? Y yo le pregunté, fíjate, bien interesante tu pregunta, porque ciertamente la Escritura habla de la prosperidad del que practica las obras de piedad. Ahora, te pregunto lo siguiente, hay dos condiciones para que tu diezmo sea aceptado delante de Jehová. Primera condición, debes estar alegre. Jehová ama al dador alegre. Para ti debe ser una real convicción, una real alegría poder diezmar. ¿Sí? Debes hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque no es a cualquier hombre que tú le estás dando. Es a Jehová que estás devolviendo la 10ª parte de todo lo que Él te ha, de todo con lo que Él te bendijo. No es un pago, es una devolución. Entonces esa devolución se hace con alegría. Pero la segunda condición es hasta más importante que la primera, porque la segunda condición es sacar primero el diezmo. Sacar y entregar primero la 10ª parte para luego poder hacer uso del otro 90%. Muchas personas dicen, no, pero es que mi diezmo, yo no veo que mi diezmo esté prosperando. Claro, si tú tomas el diezmo y lo tienes apartado en una gaveta y lo vas a entregar cuando sea la oportunidad. No simplemente lo tomas, vas y lo llevas diligentemente, sino que bueno, ahí está. En algún momento me tropezaré con los padres espirituales, en algún momento los veré, en algún momento vendrán, entonces ahí lo tengo apartado para cuando vengan. Ya allí el diezmo está perdiendo efectividad, porque no lo estás dando, lo estás reteniendo. La Escritura dice que no podemos retener lo que es nuestro. No retengas, no retengas, no retengas. Cuando empezamos a retener, entonces las bendiciones también son retenidas en los cielos. Pero cuando nosotros apartamos lo primero y lo damos al Señor, vamos a ver la bendición en nosotros.
Dice aquí, busca primero el reino de Jehová y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. La viuda no dijo, espera que coma mi hijo y yo, y después lo que sobre te damos a ti, profeta Elías. No dijo eso. No, ella tomó, hizo primero la porción de Elías, Elías comió, después comió ella y su hijo, en ese orden, y la harina no escaseó, ni el aceite tampoco escaseó, durante los 3 años y medio que no llovió sobre la tierra. Es importante, amados hermanos, ahora entrando en el control del pronóstico, es importante que nosotros tomemos la decisión de poner a Jehová en primer lugar, como lo declara la ley espiritual de hoy. Ama a Jehová con todo tu corazón, con todo tu pensamiento, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo mandamiento que es igual a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a Jehová, no solamente aparto la 10ª parte, pero es que también tengo que amarle en el prójimo, porque Él estableció en su palabra que su porción Él la destinaba a los levitas. Una vez entonces que recibiste la retribución y apartaste tu diezmo, entrégalo inmediatamente. No lo retengas. Entrégalo antes de siquiera darle uso al otro 90%. Y verás la bendición sobrenatural de Jehová bendecir tu casa. Y al igual que la viuda, no escaseará la harina ni el aceite. No escasearán porque estarás dando a Jehová lo primero. Lo primero. Conviértete en dador alegre y conviértete en uno que da lo primero. Cuando vemos, Abel agradó a Jehová, mientras que Caín, Jehová desechó su ofrenda. Abel dio primicia, dio de lo primero, mientras que Caín recogió frutos de un huerto de los que le parecían que estaban más o menos ahí, y eso fue lo que entregó. Jehová quiere que en la postura de nuestro corazón Él sea primero. Ya lo denota el mandamiento, Él es único y solo a Él debemos servir con un corazón plenamente entregado. Preciosos Reyes Santos, esta primera lectura nos hace poner el enfoque en Jehová con todo nuestro corazón y amar al prójimo, al enviado de Jehová, al profeta de Jehová, entregando nuestros diezmos y ofrendas sin retarnos. Bendiciones. Amados hijos, continuamos con la disertación del libro a los Hebreos de la segunda lectura. Comenzamos con el diagnóstico. Se planteaba inicialmente de que el libro de Hebreos era de autoría de Pablo, pero no es así. Se corresponde más bien a Bernabé o Bernaya, que significa el hijo del exhortador o el hijo de la profecía. En Gálatas 1, del 11 al 12, Pablo dice que recibió el evangelio gracias a Jesucristo. Mientras que en Hebreos capítulo 2, verso 1, el autor refiere que recibió el evangelio de mano de otras personas. Por ello entonces ya allí se descarta que sea Pablo el autor de Hebreos, es Bernabé. Por otra parte, muy importante, quien relató el libro de Hebreos en sí es un sacerdote judío con todas las letras. Y Bernabé es un sacerdote judío con todas las letras que asumió la secta del camino, como se le decía entonces, asumió la secta del camino. Entonces se podía decir que Bernabé era uno de los primeros cristianos que partían del judaísmo, que venían del judaísmo, igual que Pablo. Entonces, pero Bernabé era sacerdote, por ello, en toda la escritura de Hebreos vemos una clara disertación de los rituales del templo, porque él los conocía como sacerdote que era. Muy bien, continuamos. Está escrita antes del año 70 de la destrucción del templo. También una breve reseña. Se le decía hebreos a todos los judíos que habitaban en la Palestina del tiempo de Yeshua. Muchos, por las diferentes opresiones que cometía el imperio, incursiones que hacía el imperio romano sobre Israel, sobre Jerusalén, muchos habían emigrado a Grecia u a otros países
del Imperio Romano, donde no había tanta persecución. Pero sin embargo, los que todavía, de los que pertenecían a la secta del camino, continuaban en Israel, a ellos se les llamaba hebreos, por causa de Abraham, el primero que cruzó. Muy bien, continuamos entonces. Escrita antes del año 70, dirigida principalmente a sacerdotes judíos que se habían unido al cristianismo. Vivían por el Mishnah y el Talmud, pero ahora comenzaron a vivir por la fe en Yeshua. Muy bien. Ellos estaban atravesando una época muy, pero muy difícil, de mucha persecución, mucha opresión, tanto ideológica como económica. Por ello, ellos estaban, bueno, pues, a poca resistencia de volver al judaísmo. Pero entonces Bernabé les envía esta carta como una exhortación diciéndole, vale la pena ser triturados por Yeshua, por la causa de Yeshua. Vale la pena, porque el sumo sacerdote que nosotros tenemos es eterno, no como los que teníamos en el judaísmo, que se sucedían uno tras otros. El mensaje principal del libro, bueno, primero, la fortaleza del libro es que está dirigida a cristianos experimentados con fuertes raíces en el judaísmo. La debilidad es que estaban volviendo atrás por causa de la persecución. Mensaje principal del libro de los hebreos: Yeshua HaMashiach es el único nombre en el que tenemos salvación. Es decir, que en su vida, pasión y muerte y resurrección alcanzó que fuéramos reinjertados en el árbol de la vida, en el Edén, volviendo a ser en su sangre hijos amados de Jehová Dios. Muy bien, 5 puntos principales del libro de los Hebreos. Es el llamado a la fidelidad, el sumo sacerdocio de Yeshua HaMashiach, la exhortación a progresar, una vida de fe y ser renovados espiritualmente. Los temas centrales: la superioridad de Cristo en el nuevo pacto, ¿verdad? Su sacerdocio y las advertencias. La estructura del libro: todo por el Hijo. Yeshua, la salvación, es la salvación de Dios para el hombre. Esto está en el capítulo 1 y capítulo 2. La segunda parte de la estructura: Jesús es mejor, Yeshua es mejor, que va del capítulo 3 al capítulo 4, verso 13. Tercera parte del libro: Yeshua, mejor sacerdote, Cohen Godol, que va del capítulo 4, ¿verdad? Del capítulo 4:14 al capítulo 7. Luego tenemos en la cuarta parte: Yeshua es mediador de un mejor pacto, la nueva alianza, que van del capítulo 8 al capítulo 10, verso 18. Una quinta parte: un mejor fundamento, que va del capítulo 10, 19 al capítulo 12, verso 2. Y una sexta parte: el mejor resultado de esta nueva alianza, que va del capítulo 12:2 al capítulo 3. Muy bien. Hebreo cita 23 libros del Antiguo Testamento. 5 veces el Pentateuco, 8 veces los libros históricos, 4 veces los profetas mayores, 4 veces los profetas menores y 2 veces cita los salmos y proverbios. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Excelente. Hoy, en el capítulo 9, el libro de Hebreos nos está relatando precisamente cuáles son estas características esenciales por las cuales es necesario que los hebreos persistan en su fe y no se vuelvan atrás al judaísmo. Es lo que está declarando aquí, lo que está defendiendo Bernabé, para darles un ánimo, un impulso a los que están siendo atribulados en Jerusalén por causa de su fe en Yeshua. Y aquí Bernabé les está dando un segundo aire. Miren todo lo que ganamos en Yeshua, no vuelvan atrás. Es la insistencia por la cual Bernabé está continuamente
a través de esta carta reanimando a los judíos cristianizados para que no vuelvan atrás, los judíos convertidos al cristianismo, para que no vuelvan atrás. Dentro de estas características, ahora él les está explicando por qué es mejor el sumo sacerdocio de Yeshua que el sumo sacerdocio humano. Y en ello establece que el sumo sacerdocio, como lo leímos en la lectura de hoy, el sumo sacerdocio humano presentaba una sangre ajena, la sangre de un animal, todos los Yom Kippur, en cada año, por el perdón de los pecados primero del sumo sacerdote y de los levitas y posteriormente por los pecados del pueblo. En cambio, dice, Yeshua HaMashiach entró de una sola vez y para siempre, no en un santuario hecho de hombre, sino en el santuario celestial, en la ciudad de Jehová, portando su propia sangre delante del Padre, una ofrenda escogida, perfecta, sangre sin pecado, delante de Jehová, como ofrenda única y para siempre, por la salvación de muchos que creen en Yeshua. Entonces, el sacrificio de Yeshua es válido. ¿Para quién? Para los que se cobijan en él. Para los que por fe son revestidos por la justicia de Yeshua. Lo hemos dicho y lo ratificamos. Somos salvos, somos santos, no por causa propia. No. Por el sacrificio de Yeshua HaMashiach en la cruz. Y ahora nosotros que le hemos recibido en su nombre, tenemos la cobertura de su nombre y de su sangre. Hemos sido santificados y justificados por nuestra fe en él. De esto es lo que insiste Bernabé continuamente con los hebreos, es decir, los judíos en Jerusalén que querían volver atrás y apartarse. Muy bien, como sabemos, Yeshua distingue a la verdadera eclesía de lo que no es. Sabemos entonces que sacrificio es reparación, ¿verdad? Sabemos que sacrificio es la entrega que se hace en reparación o la entrega que se hace por causa de ofrenda o acción de gracias. En el sacrificio hay reparación por pecados, pero también hay un sacrificio que es de ofrenda, que es una acción de gracias en favor nuestro. Muy bien, Romanos 8:34 nos habla así: ¿quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más bien aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? No es así. Excelente. Cuando nosotros vemos aquí en el verso 25 de Hebreos capítulo 9, dice, él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote, que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. Muy bien. Leemos el 26, 27 y 28, dice así: de otro modo hubiese tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Bien, ahora es el momento de elegir la vida en amor, obedeciendo a Yeshua HaMashiach. No debemos nosotros tener miedo, porque cuando se acaba la vida terrenal, seremos trasladados. No hay juicio para el que vive en Cristo Jesús. No hay juicio para el que vive en Cristo Jesús. Al igual que la primera lectura, Hebreos nos ofrece el hecho de que Yeshua dio primicia. Mientras que el sumo sacerdote ofrecía una sangre que no era suya, una sangre ajena, Yeshua ofreció primicia. Se ofreció al mismo.
Primeramente, en la vía de la cruz, con todos los golpes, todo el oprobio que le causaron, después entregando su vida hasta lo sumo, derramando su sangre en la cruz. Yeshua presentó primicia delante del Padre porque como sumo sacerdote no presentó sangre ajena, se presentó a sí mismo delante del Padre. Yeshua vino a enseñarnos cómo amar a Jehová por sobre todas las cosas, al mismo tiempo que nos enseña a amar al prójimo como a sí mismo. Yeshua anhela de Jehová la salvación plena. Yeshua le dice al Padre en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también Yeshua dice en la cruz, no le tomes en cuenta estos pecados, puesto que no saben lo que hacen. Vemos allí una clara visión de cómo Yeshua aún en medio del dolor reconoce que lo que hace lo hace para sufragar el propósito de Jehová y al mismo tiempo anhela que todos, absolutamente todos nosotros a través de él tengamos acceso a una comunión plena con Jehová. Hay algo muy interesante y es que Yeshua se entregó de una sola vez y para siempre. Es terrible, amados hermanos, en el caso de los matrimonios. Una vez que hicieron el pacto matrimonial, prometieron amarse ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. El mismo libro de Romanos capítulo 7 dice que la mujer está sujeta a su marido mientras éste vive. Una vez que el marido muere, entonces ya ella es libre de casarse con quien ella quiera. Pero dice, está ligada a su marido mientras éste vive. Hay una cosa bien interesante porque cuando tú vas al altar y tú entregaste tu vida en pacto matrimonial, ahora tu vida no te pertenece a ti. Tu vida le pertenece a tu cónyuge. Tú prometiste amarle, o sea, yo daré, amarle, respetarle todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe, tú lo prometiste. Ahora no tienes la capacidad para tomar decisiones por ti mismo. ¿Por qué? Porque tú te entregaste a la otra persona. El mismo apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 7 refiere que el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Así que tal cosa como separación de cuerpo, no sé, eso bíblicamente no está admitido en el sentido de que una vez que tú te entregaste y entregaste fue tu vida en el pacto matrimonial, ya no tienes decisión sobre ella, porque la decisión que tú tomaste fue entregarla. Una vez que tú te entregaste, ambos pasaron a ser dulos entre sí en el pacto matrimonial. Por ello, dentro del pacto matrimonial, cada uno vela por el bienestar del otro, no por el bienestar de sí mismo. Por ello, lo que hace más daño al pacto matrimonial es el egoísmo. Bueno, me salió un poco del tema, pero es en virtud de que Yeshua hizo un único sacrificio, porque Yeshua no entregó su sangre delante del Padre para después retirarla. La dejó allí y continuamente están allí como signo, así como Jehová puso el arco iris para no volver a inundar nuevamente la tierra, hacer juicio a la tierra con agua. Y ahí está el arco iris delante del trono de Jehová. También delante del trono de Jehová está la sangre de Yeshua HaMashiach, porque Él se ofreció una sola vez y para siempre. Él es la ofrenda perfecta delante del Padre por toda la eternidad. Por ello Él es el que tiene el poder en Apocalipsis que nos habla. Viene uno como hijo de hombre, con un cinto que dice, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único que tiene el poder y la potestad de entre todos ser creado para abrir el libro de los 7 sellos. Yeshua. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue perfecto. Ahora, ¿qué se demanda de la iglesia? Una vez que tenemos el mandamiento de amar a Jehová con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, eso involucra que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Jehová. Al pertenecerle entonces a Jehová, nosotros estamos totalmente ceñidos a Él como dulos. Es su voluntad en nosotros. Ya no tomamos decisión sobre nuestras propias vidas,
porque ya Jehová es cabeza sobre cada uno de nosotros. Igualmente como se explicó en el pacto matrimonial. Pero luego el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Cuando tú entonces amas al prójimo, yo daré tu entrega al prójimo. Es una entrega devocional. Es una entrega de pactos. No es una entrega que esté basada en el ánimo. Es una entrega que está basada en el pacto. Nosotros tenemos que tener claridad de todas estas cosas para que de esa forma podamos entonces tener claridad en que a Jehová se le sirve con un corazón totalmente devoto. De la misma forma, lo referenciamos en Romanos 12, que nos dice igualmente que nosotros debemos presentarnos delante del Señor como una ofrenda viva, agradable y perfecta, que ese es el culto racional de los que a Dios le pertenecen, de todos los que le pertenecemos a Dios. Y así es como conocemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Jehová para cada una de nuestras vidas, cuando nos entregamos a ejemplo de Yeshua, viviendo devocionalmente, amando a Jehová y amando al prójimo. Muy bien, preciosos Reyes Santos. En el pronóstico tenemos entonces que segunda de Corintios 5, del 17 al 18, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el pacto pasamos a ser nuevos. Ya lo antiguo ha pasado. ¿Y por qué lo antiguo ha pasado? Porque ya no le servimos al mundo, a la carne y al demonio. Ahora vivimos para cumplimentar toda la escritura en los mandamientos que nos da Yeshua en la ley espiritual. Ya yo me entrego a Jehová por sobre todas las cosas, entonces Jehová es la cabeza, es quien dictamina, ordena los pasos que debe seguir la eclesía toda. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué anhelamos para nosotros? Salvación. ¿Qué debemos anhelar para el prójimo? Salvación. Entonces, nuestro mayor esfuerzo para con el prójimo es que el prójimo se salve. Es que el prójimo se salve. Toda la ley y los profetas se cumplen en hacer con los demás como quieres que se haga contigo. Entonces, muy importante para nosotros vivir el amor al prójimo con ese deseo incesante de que el prójimo alcance la salvación, porque es lo que anhelamos para nosotros también. Por ello, caminamos como criaturas nuevas, habiendo dejado la antigua manera de vivir. Al vivir en amor, ya nos entregamos plenamente a Jehová y ahora vivimos como doulos, buscando que sus intereses, que es el cumplimiento de su palabra, de su enseñanza, tengan firmeza en nuestras vidas, en nuestra descendencia y en todos aquellos sobre los cuales tenemos influencia. Yeshua es el mediador de un mejor pacto. Por eso, en este mismo libro de Hebreos, capítulo 16, dictamina: esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir. Y el Señor añade: pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Esta parte final del libro de Hebreos, de la porción de hoy, nos dice que Yeshua viene nuevamente, pero no por causa de pecado, sino a reunirse con la verdadera eclesía que hizo a Jehová primicia, que hizo a su palabra primicia, y que al igual que la viuda y que Elías
Su primer deseo continuamente era agradar a Jehová, al igual que la viuda y Elías en la primera lectura, pero al igual que la viuda del Evangelio. Su mayor procura es entregarse por completo a Jehová, viviendo devocionalmente para Él. Yeshua viene por nosotros. Pero, amados hermanos, es necesario que seamos perseverantes en el amor. Y es lo que Bernabé está enseñando aquí a los hebreos, que hay que ser perseverantes en el amor. A similitud de Yeshua, que se entregó de una sola vez y para siempre, los hombres también morirán una sola vez y luego vendrá el juicio. Por ello, es necesario que perseveremos en el amor a Jehová y en los hermanos hasta la muerte, para que de esa manera, como lo declara el libro de Juan, capítulo 3, versos 17, 18 y 19, lo declara que para el que ha venido a la palabra y cree en Cristo, no hay juicio. Ni siquiera Cristo lo condena. La misma palabra lo condena por no querer hacer caso de la buena nueva que Jehová transmite a través de Yeshua HaMashiach. Muy bien, precioso Reyes Santos. Yeshua se ofrece como ofrenda perfecta. Efesios 5:26. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arrugas, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Efesios 5:26 y 27. Yeshua viene por una eclesía que le espera totalmente santificada. Recordemos cuando estudiábamos de la novia que una vez que el ketubá, el documento, se había hecho y la novia había dicho, bueno, sí acepto, porque a la novia también le dan la decisión de si va a tomar el pacto o no, ¿ok? Entonces, inmediatamente después del rito viene el mikvah, un baño bautismal, donde la novia es bañada por su madre, por sus hermanas, por sus amigas, ¿verdad? Es bañada, es sometida a un baño. Y luego al salir de ese baño, ella comienza a recibir las vestiduras del novio. Ahora no se viste con la ropa que papá y mamá le habían comprado, de ahora en adelante comienza a vestirse con la ropa que su marido le ha comprado. ¿Por qué? Recordemos, cobertura, vestidura, tiene que ver con justificación. Recordemos en el Edén, Jehová confeccionó pieles, hizo pieles. Jehová fue el que hizo el primer sacrificio, recuerdan. Y los puso sobre el hombre, vistió al hombre y a la mujer para sacarlos del Edén. Entonces, somos justificados en Él. Por eso es que nos bañamos y nos ponemos encima la sangre de Yeshua HaMashiach y actuamos bajo su nombre. Porque somos justificados por Él. De la misma manera, nosotros fuimos lavados con el agua de la palabra y fuimos purificados. Y ahora nos ponemos el traje de la salvación. Somos la eclesía en ese traje de la salvación y ahora caminamos en total santidad para hacer la voluntad de Jehová. Levítico 19:1 nos dice, Jehová dijo a Moisés, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo, Jehová, Dios de ustedes, soy santo. No hay manera, preciosos reyes amados, de que nosotros podamos tener comunión con el santo siendo impuros. No hay manera, no hay manera. Somos purificados a través del nombre y de la sangre de Yeshua y en la nueva vida que hemos recibido de Él, el Ruach HaKodesh nos conduce para que, teniendo la esencia de Jehová en nosotros, tengamos también acceso a la salvación. Porque en el cielo no puede entrar nada corruptible, no puede entrar nada impuro. Lo dice el apóstol Pablo en Corintios. De tal manera que la única manera de entrar en comunión con el Padre
es hacer a semejanza de Moisés, subir el Sinaí de la santidad y una vez en su presencia descalzarnos, porque delante de Jehová solamente podemos caminar como Él lo designa, no como nos parece a nosotros. Crecer en santidad es crecer en total dependencia hacia Jehová. En el control del pronóstico tenemos entonces, número 1, debemos perseverar en fe apegados a las promesas, siguiendo el ejemplo de Yeshua. ¿Ok? Como está determinado en Hebreos 10, 32 al capítulo 12, verso 3. Como fue en el pasado, será en el futuro. La fe exige sacrificios, estando apegados a la promesa de su palabra. También debemos perseverar sobre la injusticia, tomando una vida santa. Esto lo tenemos en Hebreos 12, versos del 4 al 17. Debemos perseverar en una vida santa, a pesar de que el mundo nos jale para sumergirnos nuevamente en él, a pesar de que la carne nos tiente, a pesar de que el demonio nos coloque zancadillas, nosotros debemos perseverar en el Espíritu, porque hemos sido renovados y ahora estamos en el reino de la luz admirable. En el tercer punto del control del pronóstico, tenemos entonces que debemos vivir en amor fraternal, en hospitalidad. Tenemos que llevar la palabra de fe, así como lo hizo Bernabé. Debemos respetar los matrimonios. Debemos tener confianza en Jehová, imitar a quienes nos han formado, no dejarnos llevar por la falsa doctrina. Para ello tenemos aquí Hebreos 13 del 1 al 9. Entonces es importante, preciosos Reyes Santos, que tomemos en cuenta que el Señor nos está hablando. Una vez que nos hemos entregado a Él, así como Yeshua hizo un sacrificio perfecto, nos corresponde a nosotros ser cónsonos con ese sacrificio perfecto. Al amar a Jehová y al amar al prójimo, vivimos para santificarnos conforme a la palabra de Jehová continuamente. Preciosos Reyes Santos, hasta aquí la hermenéutica de la segunda lectura. Amados Reyes Santos, iniciamos el diagnóstico del Evangelio de Marcos. Juan Marcos era discípulo del apóstol Pedro. ¿Ok? Discípulo del apóstol Pedro. A él se le nombra también en Hechos de los Apóstoles, los capítulos 12, 13. También se le envían saludos en el libro de Colosenses. También lo vemos representado en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. La fecha de composición, sabemos que este evangelio es compuesto después de la fecha de muerte del apóstol Pedro, en el año 64, y antes de la destrucción de Jerusalén, que se da en el año 70. Fechas probables entre los años 65 y 70. Lugar de composición, Roma. El Evangelio presenta palabras arameas, las alusiones al sufrimiento y a la persecución, y la relativa frecuencia de palabras y locuciones latinizadas. Este libro comienza con la afirmación: es la buena noticia de Jesucristo. Única vez que dice lo que piensa el apóstol. Muestra a Jesús como el siervo obediente, doulos. Libro escrito para los paganos. El libro se divide en 3 actos. El primero en Galilea. ¿Quién es este Yeshua? Va del capítulo 1 al capítulo 8. Allí entonces se ve el inicio del ministerio de Yeshua en Galilea. Presenta la actividad de Yeshua anunciando la buena nueva, que el reino de Jehová está cerca. Muy bien. En el segundo acto tenemos el camino. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
del 8 al 10, capítulo 10. Vemos allí entonces que Yeshua comienza a mostrar su identidad delante de los apóstoles, delante de los discípulos. Pedro es quien responde: tú eres Yeshua, tú eres el Mesías, el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Luego Yeshua se les manifiesta en todo su esplendor en la transfiguración en el monte Tabor. Muy bien, camino hacia Jerusalén. Muy bien, Yeshua prueba ser hijo de Dios al vivir una vida sin pecado y totalmente perfecta. En el tercer acto está ya Yeshua en Jerusalén. ¿Cómo Yeshua se convierte en rey? Eso es la respuesta que tenemos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16 del libro de Marcos. Del 11 al 13 desarrolla el relato de la pasión y resurrección de Yeshua, que es el Mesías, rey siervo y sufriente de Isaías 53. Trae el reino de Dios entregando su vida en Jerusalén. La explicación comienza en el camino a Cristo Rey. Muy bien. Podemos ver entonces que en este contexto estamos en este capítulo del Evangelio en una escena donde está Yeshua en el templo y él trae una enseñanza. Recordemos que enseñanza es instrucción, que es lo mismo que refiere como Torá. La enseñanza o la instrucción de Jehová. Torá. Muy bien. Aquí Yeshua está impartiendo una enseñanza a sus discípulos en el templo a través de la observación. En la lectura de hoy vemos que muchos ricos traen sus sacos de moneda y la echan. Y eso hace un ruido, va sonando y va sonando y va sonando. Y todo el mundo oye, todo el mundo queda maravillado de la cantidad de ofrendas que los ricos traen. Pero en la cola está una viuda que echa 2 moneditas. Y la viuda cuando echa sus 2 moneditas, eso no suena a nada. Pero Yeshua le dice a los discípulos: ella ha dado más que estos, porque ella ha dado todo lo que tenía para vivir, mientras que estos han entregado de los que le sobraban. Es lo que dice la lectura, el Evangelio de hoy en contexto. Nos damos cuenta entonces que Jehová, por mucho que nosotros le demos, pero que forma parte de lo que nos sobra, eso no tiene ninguna importancia para él, porque le estamos dando aquello que nosotros no estimamos como valioso. Cuando le damos a Jehová lo que nos sobra, así sea bastante, o que nosotros, peor aún, que nosotros consideramos que es bastante, porque le dan, bueno, no, eso es mucho para los padres espirituales, eso que estamos dando es demasiado, ¿qué van a hacer con eso? Uy, no, mejor que no. Bendito Cristo. Es a Jehová a quien estamos dando. Si consideramos que es mucho y encima es de lo que nos sobra, no podemos esperar que Jehová retribuya para nosotros en ello de lo primero, porque estamos dando de lo que nos sobra. Entonces Jehová tendrá bien darnos de lo que le sobra a él, porque él es justo. Él es justo. Si nosotros le damos a Jehová de lo que nos sobra, Jehová nos dará a nosotros de lo que a él le sobre. Y no creo que a él le sobre algo, porque él es justo y perfecto. Por eso Yeshua está diciendo: esta viuda ha dado más que todos ellos. Ella ha dado lo único que tenía. En contexto con la viuda de la primera lectura, también ella era lo único que tenía. Y lo compartió para darle al profeta la primera parte y luego lo restante para ella y su hijo. Como sabemos, es una exhortación, es una enseñanza. Por ello, la ley espiritual no está en este fragmento, sino que está en el fragmento anterior, ¿verdad? Está en el capítulo 12, del 29 al 31, que dice lo siguiente: Jesús le contestó:
El primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que esto. Muy bien, excelente. Ahora tenemos aquí que Yeshua nos está indicando amar, entrega voluntaria sacrificial. Es una entrega de tu propia persona. Una vez que entregamos nuestra propia persona, no podemos nosotros mismos recuperarnos. Ya nos entregamos. Y al entregarnos ya no tenemos la potestad sobre nosotros mismos. Una vez que nosotros entonces decidimos, porque amar es yo daré, y cuando lo que dimos fue la totalidad de nuestra persona, ya no tenemos decisión propia. Es decir, ya no somos dueños de nosotros. Nuestro dueño pasa a ser aquel a quien nos entregamos. Le pertenecemos en primera instancia a Jehová. Luego le pertenecemos a nuestros padres. Y cuando hacemos pacto matrimonial, le pertenecemos también a nuestros esposos. Y digo también porque no dejamos de pertenecerle a Jehová, no dejamos de ser hijos de nuestros padres. Cuando tomamos el pacto matrimonial, la honra continúa. Más bien, por el hecho de que la palabra, de que amamos a Jehová por sobre todas las cosas, actuamos en todos los pactos conforme los lineamientos que Jehová ha determinado según el estándar y la jerarquía de autoridad que Jehová nos entrega en cada uno de los pactos que hemos tomado. Yeshua está en esta lectura, en la lectura de hoy, nos está mostrando que esta viuda, que solamente tiene 2 reales, ama a Jehová con todo su corazón, ama a Jehová con toda su fuerza, ama a Jehová con todo su ser. ¿Por qué? Porque en esas 2 moneditas, que era lo único que tenía para su subsistencia, iba su vida completa. Iba su vida completa. Por eso Yeshua dice, esta viuda dio más, porque lo entregó todo lo que tenía para subsistir. ¿En qué estará confiando esta viuda que entregó lo que tenía para, ahora no tiene ni para comer? ¿En qué está confiando? Ella sabe que Jehová es Padre. Ella sabe por experiencia que Jehová es el proveedor de su vida. Ella sabe que Jehová, así como estuvo con ella en el pasado, está en el presente y está en el futuro con ella. Ella lo sabe, que Jehová está continuamente presente en la vida de ella. Por tanto, su gran nivel de confianza hace poner siempre primero a su proveedor, porque Jehová es el sustentador de su vida. Por tanto, ella no tiene miedo en entregar la totalidad de lo que posee, puesto que su Señor, Jehová Dios, es el dueño de todo cuanto existe. Ella es una que confía en la provisión sobrenatural del Altísimo para todos sus hijos. Y testimonio de ello es que ella no repara en entregar todo lo que tiene cuando se presenta en las arcas del templo delante del Señor. Es una crítica que Yeshua hace a los ricos y poderosos que teniendo no agradan a Jehová en función de reconocerle a Él, sino que dentro de lo que tienen dan lo que les sobra. Esto nos hace ver que muchos ricos, por mucho que den, no están dando la 10ª parte. Muchos ricos, por mucho que den, no están diezmando. Están dando de lo que les sobra. A veces nosotros nos impresionamos como si impresionáramos discípulos delante de Yeshua diciendo, mira el templo que construyó Herodes. Y mira el templo que le construyó Herodes a los judíos. Qué construcción tan maravillosa.
Duró 46 años en edificarse. Y, dice Yeshua, ¿acaso Herodes dio lo único que tenía para el templo o era lo que sobraba? ¿O no estaba haciendo con el templo un nombre propio? ¿O no hizo el templo más bien para afirmar su reinado, que los judíos lo aceptaran y poder perpetuarse en el poder? ¿No lo hizo buscando un bien personal de Herodes? Si nosotros hacemos juicio con nuestra vista, entonces nosotros pudiéramos decir que si viene alguien que tenga suficiente pulmón económico y nos dona infraestructura, decimos, wow, ese ama más que todo porque donó infraestructura. ¿Quién te dice a ti si lo que está dando no es de lo que le sobra? Mucha gente, por mucho que dé, están dando de lo que le sobra. Por eso la Escritura estipula, el diezmo es tu responsabilidad para con el Señor. Sea poquito, sea mucho, es el diezmo configurado con la ofrenda. Es interesante porque este es el primer tema del mes 9, que es el tema del mes de los primeros frutos. Yo daré. ¿Qué es lo primero que tengo que dar? Amor, porque Jehová es amor. Y Él no nos dio cualquier cosa. Él no envió un ángel cualquiera. Nos dio a su unigénito hijo. No es que envió uno de los muchos hijos que Él tuvo. El único hijo, Yeshua, lo envió a padecer por nosotros. Y habiendo pasado todas las pruebas por la obediencia que le llegó hasta la cruz, recibió un nombre sobre todo nombre. Hebreos 5. Por ello es importante e interesante entender el contexto de la ley dentro de la lectura de hoy. Porque si nosotros no amamos a Jehová por sobre todas las cosas, siempre vamos a tender a caer en la tentación de darle de lo que nos sobra. Entonces, le amamos por hipocresía. En realidad, no nos estamos entregando a Jehová cuando entregamos lo que nos sobra. Aquí, la viuda puso su vida. Amados hermanos, tampoco amamos al prójimo cuando no somos solícitos con el sistema levítico. ¿Por qué? Porque ya lo dice hasta la escritura en Malaquías. Traigan los alfolí traigan sus diezmos al alfolí para que no falte alimento en la casa. Para que no falte alimento en la casa. El sistema levítico se sostiene con los diezmos y las ofrendas. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque amar es dar. Amar es dar. Yo tengo que orar, tengo que ayunar y tengo que diezmar y ofrendar. El sistema levítico se sostiene con lo que yo doy. Amar es dar. Amar es dar. Sacrificar para el Señor. La Escritura nos refiere que el sentido del sacrificio que Dios acepta es el diezmo. Pero hay muchos ricos que dicen, no, eso es mucho. Mejor voy a darle esta porción, porque si le doy más, esa gente se vuelve loca con eso. Es muy interesante, preciosos Reyes Santos, porque aquí Yeshua no está desestimando a cualquiera. Está desestimando a los ricos que cuando vaciaban esos sacos de moneda, eso sonaba y sonaba y sonaba y sonaba la gran cantidad de monedas que ellos echaban allí. Mas sin embargo, para Yeshua eso no fue de admiración. La admiración se centró en los 2 realitos que echó la viuda. De la misma manera, Yeshua no se conmovió con el templo, la grandiosidad del templo, que todos los demás quedaban sorprendidos. Yeshua no se sorprendió con eso, porque él sabía con qué corazón Herodes dio y que eso fue lo que le sobraba. Eso fue para dirigirse a través del templo, perpetuar a través del templo su propio reinado. Por eso Yeshua lo desestima. Lo que tiene valor para Jehová es todo lo que nosotros hacemos por obediencia a su palabra. Lo que tiene valor para Jehová es lo que la viuda de Sarepta hizo para no despreciar al profeta de Jehová Altísimo, obedecer, tomar la porción del primer pan y dárselo al profeta. Y luego tuvo el testimonio de los 3 años y medio con suficiente harina y aceite para sustentar su alimento y el alimento de su hijo. De tal forma, también vimos en la segunda lectura que Yeshua, en su segunda venida, no viene para hablar de pecado. No. Viene para consumar con la eclesía.
que como la viuda del Evangelio y la viuda de la primera lectura tienen su oído presto para obedecer lo que el Ruach HaKodesh dictamina a la Eclesía. No podemos amar a Jehová si no amamos al prójimo, porque es el mismo Jehová quien nos ordena amar al prójimo. Un mandamiento viene pegado con el otro, por eso Yeshua los nombra en orden de importancia, como que en ellos está contenida toda la ley y los profetas. ¿De qué manera amamos a Jehová? Obedeciéndole. ¿De qué manera amamos al prójimo? Instruyéndole a que obedezca a la palabra de Jehová. Hoy este evangelio nos marca el camino. Ya dijimos, estamos desarrollando el camino hacia Cristo Rey. Y en este evangelio se nos presenta, se nos suscitan todas estas perspectivas que debemos nosotros tomar en cuenta. Tomar en cuenta. ¿Ok? Es importante. Fíjense que después de esta lección que Yeshua da a los discípulos con respecto a la viuda, va a venir entonces, en el pronóstico, vamos a ver entonces una decantación de todas las acciones que vienen, porque Yeshua está anunciando ahora la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Hay algo claro. ¿Por qué la destrucción de Jerusalén? Porque vino Yeshua. Deuteronomio 18:18. Viene un profeta que ustedes deben oír y obedecer, hacer Shema. Si no, el mismo Jehová pedirá cuenta. Y es como vemos, Jerusalén rechazó a Yeshua, el hijo de Jehová, y por ello Jerusalén fue destruida en el año 70 y hubo la gran diáspora. El pueblo de Israel se diseminó por toda Europa. Vemos esto que hasta el apóstol Pablo, recuerden que el apóstol Pablo, él quería ir a España, hasta que se le apareció un macedonio y dijo, bueno, tengo que ir entonces a todo el conjunto de Macedonia para poder allí enseñar el evangelio a los creyentes. Pero hasta el apóstol Pablo estaba en esa onda de quererse ir a Europa. Vemos entonces que aquí Yeshua nos advierte que si nosotros no estamos delante de Jehová, poniéndole en primer lugar, Jehová nos va simplemente a separar, como lo dice el título de hoy. Jehová distingue a sus elegidos, a sus santos. Jehová distingue a la eclesía de los falsos creyentes. Jehová distingue. ¿Y cómo los distingue? Por una oración sincera, por un ayuno verdadero y por unos diezmos y ofrendas, un amor sincero, un dar sincero. Estas viudas dieron sinceramente a Jehová. Ningún rico da sinceramente a Jehová en el aspecto de que dan lo que les sobra, no dan el 10%, porque hasta aún para ellos es mucho dar la 10ª parte de sus ganancias. Preciosos Reyes Santos, en el día de hoy, Jehová nos exhorta a todos nosotros, porque si pensamos que engañamos al prójimo, puede ser que engañemos a los padres espirituales, puede ser que engañemos al sacerdote que nos enseña, que nos instruye la palabra, al pastor que nos instruye la palabra, puede ser que los engañemos, pero a Jehová, ¿quién le engaña? Hoy Yeshua nos manifiesta a través de este evangelio de la necesidad de que amemos a Jehová con todos nuestros recursos, teniendo en cuenta sacrificar para Él en primer lugar y de una manera alegre, de una forma alegre. Preciosos Reyes Santos, en el control del pronóstico podemos decir claramente que si no tenemos a Jehová en primer lugar cumpliendo sus mandamientos, pues no seremos la eclesía sin mancha y sin arrugas sobre la cara por la que viene Yeshua. Estaremos a la izquierda,
donde están todos los cabritos que no vistieron al necesitado, que no dieron comida al hambriento, que no asistieron al huérfano, que no asistieron a la viuda, que no visitaron al que estaba preso o al que estaba enfermo. Estaremos en esa línea. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros no cumplimentamos con lo que Jehová ordena, entonces el sistema levítico decae. Decae. Nosotros quisiéramos ahorita y estamos anhelando. Dios mío, falta gente que enseña. Hay muchos que enseñan, pero hay muchos que enseñan psicología. Hay muchos que enseñan mundanalidad. Ya no es necesario salir de la iglesia para cometer apostasía. La apostasía está dentro de la iglesia. Cuando tú ves bailes mundanos dentro de la iglesia, la apostasía está dentro de la iglesia. Cuando tú ves música mundana con una letra supuestamente bíblica, la apostasía está dentro de la iglesia. Y decimos, queremos sacerdotes santos, queremos pastores santos, queremos ministros santos, queremos padres espirituales santos. Pero nosotros no somos santos. Nosotros no somos santos. Nosotros sí podemos dar de lo que nos sobra, pero queremos recibir de lo primero. Pues no es así. No es así. Si nosotros queremos ser santos, nosotros debemos santificar toda nuestra vida dando al Señor lo que es santo. No dando al Señor de lo que nos sobre. De esa manera, preciosos reyes santos, nunca faltará el alimento sin contaminación en sus vidas, en sus casas y en su descendencia. De esa manera, preciosos reyes santos, Jehová estará allí con una vara de corrección para que ustedes y sus hijos, cada vez que se despeguen un poquito, inmediatamente llevarnos al redil de su palabra. ¿Por qué? Porque han sido santos que continuamente han dado lo primero al Señor. Pero si se vuelven malvados y no dan lo primero al Señor, sino que dan de lo que les sobra, entonces Jehová mismo les anchará el camino para que terminen por perderse, así como malévolos son sus corazones, dando a Jehová lo que les sobra. La decisión es de cada uno de nosotros, preciosos reyes. Si vamos a obedecer a Jehová conforme está estipulado en su palabra, o si vamos a operar con Jehová de acuerdo a nuestra conveniencia. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados hijos, ahora intercedemos. Intercedemos por todos los hijos que han participado de las fiestas de la primavera, de las fiestas de otoño, trayendo sus ofrendas delante del Señor. Jehová, que es fiel, sabe que no dieron de lo que les sobraba, sino de lo que habían apartado para cada una de estas fiestas. Por ello, ahora iniciamos una oración poderosa de intercesión para que se abran los cielos, culminando los 3 años y medio de sequía, y lluvia caudalosa de prosperidad, de sanidad y de liberación venga sobre sus vidas y sobre toda su descendencia. Jehová Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, entramos en tu presencia a pedirte, a rogarte, a implorarte por todos y cada uno de estos clanes, Jehová Padre poderoso, que teniendo en cuenta la fidelidad a tu palabra y deseosos de obedecer los estamentos de tu mandamiento, han consagrado y traído sus ofrendas a cada una de las fiestas, de las 7 fiestas, Padre Santo, representadas en estas 3 fiestas del año. Padre, han traído todas sus ofrendas, conságranos en tu amor, Jehová Padre Santo. Ahora mismo, lluvia caudalosa de bendiciones, Padre. Haz que se multiplique la harina, que se multiplique el aceite en sus alacenas. Haz, Padre Santo, que tengan sanidad divina y prosperidad divina ellos y en todas sus casas. Guárdalos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Trae toda prosperidad al espíritu, al alma y al cuerpo, Padre de la gloria. Hazlos, Señor, fecundos en sus alacenas. Hazlos, Señor, fecundos en los proyectos de vida que tú tienes a bien desarrollar en cada uno de ellos. Provee, Padre Santo, para todo proyecto de bendición. Provee, Señor, a los dadores alegres
para que teniendo mayor prosperidad, su 10% también sea en incremento. Padre de la gloria, provee al que es fiel en lo poco, porque ese será fiel en lo mucho. Provee a cada uno de estos clanes, Jehová, a ellos y a toda su descendencia. Que tu palabra continuamente los guíe, que tu salvación los acompañe continuamente, que tu Ruaj HaKodesh esté en cada uno de ellos, para que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, y ellos y toda su descendencia gocen de vivir de la paz y de la bendición que tú otorgas a los que esperan en tu palabra. Gracias, Jehová, te damos en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Ahora, amados hermanos, muchas bendiciones en este Shabbat. Estamos gozosos de que esta hermenéutica sea de una impartición de gran bendición a sus vidas. Deseamos plenamente que esta palabra cale en lo más profundo de sus corazones y con ello comiencen a dar frutos gigantes conforme a la obediencia de la palabra que ha impartido el Ruaj HaKodesh en este día. Preciosos Reyes Santos, les animo en este 9º mes de primeros frutos a que enderecen el camino hacia Yeshua HaMashiach, permanezcan firmemente en él, velando y orando continuamente, orando en la presencia del Padre Jehová de los ejércitos. Bendiciones, preciosos Reyes Santos. No olviden de pulsar la mano hacia arriba, la manito hacia arriba, para que cada vez tengamos mayor grupo de influencia y otras personas que revisan el mismo tipo de contenido de salvación también tengan a bien escuchar esta hermenéutica liberadora. Son bendecidos para bendecir. Amén, amén y amén. En victoria.